Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Y sean bienvenidos a un nuevo video de su canal El Penalista Blog. Hoy vamos a hablar de la antijuridicidad, como esta categoría dogmática del delito quizás sea una de las más sencillas, es decir, porque son de las menos complejas comparada, digamos, con la culpabilidad o inclusive con la tipicidad y el montón de teorías que se han dicho acerca de estas dos figuras, que son muchísimos libros que se han escrito sobre las mismas. Entonces, introduciéndonos en este concepto de antijuridicidad, debemos decirle que su origen ni siquiera era para el derecho penal, sino para el derecho civil. Fue creado por el jurista Rudolf von Jhering, quien habló técnicamente de la antijuridicidad para el derecho civil, y cuando él la explicaba la refería en su forma objetiva o formal, es decir, la antijuridicidad objetiva o formal es la contradicción de la conducta con el ordenamiento jurídico, no es como la entendemos, digamos, hoy, entre comillas, modernamente, hoy en día. Desde su introducción como categoría dogmática en el esquema tripartito del delito, no ha habido escuela o esquema que la haya puesto en duda como un integrante del hecho punible o de la conducta punible. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, precisamente de ahí nace también la expresión dogmática penal, es decir, que estas tres categorías dogmáticas de la acción, y ahora sí vienen las tres: la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad, desde que nacieron, bueno, no ha habido escuela, no ha habido esquema, ni el causalista, ni el finalista, ni entre los más modernos el funcionalista, ni el postfinalista, como quieran llamarlo, que ponga en duda la importancia o la existencia de este elemento, de esta categoría tan importantísima llamada antijuridicidad. Se ha discutido que si la antijuridicidad solamente tiene elementos objetivos o si por el contrario tiene ingredientes subjetivos, como son intenciones, ánimos o deseos, o todo lo que tiene que ver con elementos espirituales. Bueno, hoy en día, según lo tengo entendido, ambos aspectos son importantes, ¿no? Así como cuando hablamos de una acción, es importante tanto lo que sucede en el objeto, en el mundo exterior, como no menos importante y muy fundamental, las intenciones, lo que tenía el ser humano en la psiquis al momento de actuar. Entonces, no es lo mismo querer agredir a una persona en una riña, es decir, en una rencilla, en un combate, en un duelo, que somos amantes de la violencia en ese caso, que agredir a una persona en legítima defensa. En ese caso ya se haría por defender la vida, por defender la integridad personal, y no porque las personas sean amantes o porque deseen la violencia. Entonces, aquí ya comienza, digamos, el concepto de la antijuridicidad, que pues de manera formal o general es un juicio negativo de valor, o sea, un desvalor que recae sobre una conducta que lesiona o atenta gravemente contra bienes jurídicos indispensables para la subsistencia humana. Sí, realmente el derecho penal todo tiene que ver con el valor, ¿no? Porque son conductas, y cuando decimos que una conducta es mala, o cuando una conducta lesiona, o cuando una conducta es delictiva, le estamos dando un valor, un desvalor en este caso, porque es negativo. La sociedad, el Estado, el legislador, los jueces han calificado ciertas acciones como lesionantes. ¿Por qué? Porque causan un daño y no dejan de que el ser humano se desarrolle, no deja que exista la convivencia en el mundo, hace inviable la existencia del ser humano si permitimos estas acciones. Entonces, la antijuridicidad es un concepto que no nació exclusivamente para el penal, y tampoco es un concepto que se aplique exclusivamente en el derecho penal, y precisamente porque hay algo que se llama la unidad del ordenamiento jurídico. Y
Es sabido que el derecho penal, entre sus características está el ser fragmentario, es decir, no le interesa, no castiga todos los ataques a todos los derechos, ¿no? Sino que tienen que ser los ataques más graves y no a cualquier bien jurídico, no a cualquier derecho fundamental, sino que tienen que ser los derechos fundamentales más importantes, sin los cuales el ser humano no puede existir y por supuesto no puede desarrollarse dignamente. Entonces, por lo tanto, la antijuridicidad no es un concepto exclusivo del penal, sino que tiene aplicación en el derecho civil, en el derecho administrativo, el laboral y más allá. Por tanto, lo antijurídico, hablando ya en todo el ordenamiento jurídico, hablando ya en la ciencia del derecho y no necesariamente la penal, se entiende como toda conducta que es contraria al ordenamiento jurídico mediante el infringir la violación o la violación de normas de cualquiera de las ramas del derecho. Entonces, acercarnos a un concepto ya concreto de antijuridicidad sería que es una categoría dogmática del delito que hace parte de la estratificación técnico-jurídica, estratificación por lo que ya sabemos, recordemos que el delito desde el punto de vista dogmático es una conducta tripartita que es típica, antijurídica y culpable. Es técnico-jurídica porque estas categorías fueron desarrolladas mediante el concepto, mediante la ciencia de la dogmática, la disciplina, si queremos llamarlo así, de la dogmática, que tiene entre sus características el ser lógica, el ser coherente, el ser técnica. No podría existir una dogmática si no fuera técnica, no podría existir si no fuera lógica, si no nos diera seguridad en que cuando aplicamos la fórmula vamos a llegar con probabilidad a un mismo resultado, porque igual no estamos hablando de ciencias exactas y el derecho tampoco lo es una ciencia que es social. Entonces, estratificación técnico-jurídica de la conducta punible, la cual se concreta en un juicio de valor negativo, ya eso lo vimos, que realiza el ordenamiento jurídico respecto de una conducta que choca de manera abierta y frontal en su contra. Entonces, la antijuridicidad se divide en dos: la formal y la material. La formal, según esta concepción, la esencia de la antijuridicidad es que una conducta infringe el deber de acción u omisión contenido en una norma jurídica. Es formal, y aquí hay que subrayar, porque solo es tenido en cuenta la contradicción de la acción con el mandato normativo. Antijuridicidad formal, bueno, solo vamos a analizarlo, vamos a tener en cuenta de que hay una contradicción de una acción con el mandato normativo, con una norma o con la generalidad de las normas, por eso es formal. Y finalmente, la más importante de todas, la que podríamos decir, la que se analiza, la que se interpreta, la que se aplica hoy en día, es la antijuridicidad material. Y es que, bueno, sí, la formal es importante, pero no es suficiente. Entonces, la antijuridicidad material es más compleja, es más completa, porque tiene dentro de sí la antijuridicidad formal. Y es que para que se constate la antijuridicidad se requiere, sí, la contradicción del comportamiento con el orden jurídico, pero además debe concurrir un elemento muy importante de valor, el cual es la dañosidad social. Tiene que haber dañosidad social. Entonces, el concepto de dañosidad social se entiende como el daño, valga la redundancia, el menoscabo o el peligro que debe ser concreto. No tiene que ser un peligro abstracto o ideal. No es lo correcto, la tendencia que estamos haciendo hoy en día en la sociedad de adelantar el momento del castigo por los simples riesgos imaginarios, riesgos ideales. Una pistola que está descargada no es un riesgo real. Una pistola que no es apta para disparar no es un riesgo real. Tienen que ser peligros concretos. Que estos daños o menoscabos o estos peligros son sufridos por el bien jurídico o por el derecho que es objeto de tutela por la ley penal.
Entonces, la antijuridicidad no se agota en relación entre la acción y la norma, sino que también posee un significado sustancial. Una acción es antijurídica, y subrayamos este punto, en sentido material cuando se atiende al menoscabo del bien jurídico protegido por la norma correspondiente. Entonces podemos decir que la antijuridicidad material es mejor porque esta incluye a antijuridicidad formal, es más completa, es más garantista, más acorde con los principios de un derecho penal liberal y por supuesto con las constituciones políticas modernas que son la base del derecho penal. Aquí pues vemos la fuente en la que nos hemos apoyado en esta oportunidad y por supuesto muchísimas gracias por ver el video. Si te gustó, un like y suscríbete para más información en un futuro. Y hasta aquí dejo el video, te mando un gran abrazo, nos vemos en la próxima.